La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Nos encontramos con el maestro Juan Manuel de la Rosa. Él es originario de Sierra Hermosa, el municipio de Villa de Cos. Hago énfasis en sus orígenes porque sus orígenes lo han marcado no solo para sus procesos creativos, sino para su forma de vivir y de disfrutar la vida. Acaba de inaugurar su exposición en el Museo Francisco Goitia, se llama Diáspora Personal, y estamos muy agradecidos de que nos acompañe en esta entrevista para La Guandra, el suplemento cultural de la Jornada Zacatecas. Con mucho gusto. Yo he estado, provengo del desierto y ahí tenemos otro tiempo, no hay prisa. Y yo he esperado esta entrevista desde hace 7 años, cuando me dijiste quiero hacerte una entrevista, y he sido paciente y he manejado el tiempo a la manera del desierto zacatecano. Pero no me daba la entrevista, él no era porque yo lo quisiera. Tengo 7 años efectivamente persiguiéndolo y me siento de verdad muy contenta de estar aquí en este espacio del Museo Francisco Goitia, en el que hablamos no nada más de otros tiempos, sino de templos, de reinas rojas. Hablamos también de caminos de tierra, todo relacionado con el papel hecho a mano en esta sala y con el manejo impresionante que hace usted de la grana cochinilla. Hablemos de estos procesos, maestro, porque creo que son muy distintivos de su trabajo. Soy víctima del encanto del papel desde hace 43 años solamente. Cuando descubrí que el papel era una superficie, en el viaje, estando yo en Santa Bárbara, California, vi una exposición que se llamaba La Revolución del Papel, donde se tomaba a esta superficie no solamente como para recibir tinta o pigmento o color, sino que la obra podría estar dentro del papel mismo, con y dentro del papel mismo. Me fascinó, me integré a ese movimiento. Es el único mexicano, el único zacatecano que está ahí. Está editado un libro que no miento, ni es presunción, pero el libro se llama Paper Making y está editado en Nueva York por Garner Tullis. Y seguí investigando, víctima de este encanto, el papel de este embrujo, y había que ir a los lugares de origen. Había que ir donde nació el papel, por qué la palabra papel. Entonces hubo que ir a hacer un curso a Asuán, en Egipto, a Luxor, a todos estos lugares donde viene el papel, y es el hermano mayor del papel, es el papiro, papyrus, papel, paper, como dicen en Jerez, paper. Si quieres aprender inglés, tienes que ir a Jerez. Por supuesto. Y el de embajador, que ahora tenemos aquí conmigo otro embajador, no sé por qué siempre me gusta aprender de los embajadores, porque tienen viaje, porque han viajado. Incluso esta exposición hace mucha referencia a los viajes, no solo al proceso de meter las manos, de extraer las fibras de la piña, sino hay una relación directa con la poesía, con el viaje y con el ser zacatecano y al mismo tiempo un ciudadano del mundo, ¿cierto? Cierto. El viaje yo creo que está en la memoria histórica, en la psiquis del zacatecano. No es un aventurero, no es un desplazado, aunque lo sea en la práctica. Viaja por otras cosas, viaja por ser mejor. Lo veo ahora con las jovencitas que tienen 22, 23 años, que provienen del club de lectura de Sierra Hermosa y que empiezan a leer y empiezan a viajar imaginariamente a través del libro. Y hay unos que ya han estado en Harvard, hay otros que están en otros lugares, en Duke, en Estados Unidos, han estado en Europa,
y son campesinas que su propio destino las condenaba a ser madres de familia a los 14 años, con una maternidad involuntaria, no deseada, y ellas dijeron no. Hemos leído, ya sabemos que hay carreras universitarias, sabemos que hay otras profesiones, y estos jóvenes que ahora son médicos, que son arquitectos, y que estuvieron ahí en su exposición, muchos de ellos y también. que algunos estuvieron aquí, tú podrás corroborar que no miento, y que ya hablan distinto, se expresan distinto, tienen té, es lo que dicen los japoneses, tienen mundo. Eso a mí me parece muy interesante porque son de una tierra llana, de la tierra plana. Ellos no tienen un horizonte limitado. Ellos tienen el tamaño de lo que su vista alcanza. Y yo creo que a eso ha contribuido mucho el proyecto cultural que realizó, que viene realizando, mejor dicho, desde hace muchos años en Sierra Hermosa. Es un conjunto cultural que ha reunido el esfuerzo de muchos artistas, pero sobre todo de la gente de la comunidad. Yo veo un gran arraigo en este proyecto, pero además veo que hay una gran pasión de por medio de su parte y de la gente que está constantemente colaborando en él. Cierto. Esto no sería posible sin que la gente no se hubiera involucrado. Yo creo que también está ahí en la memoria histórica, repito, de estos habitantes. Hemos estudiado por qué es muy fácil implantar un proyecto cultural con los oficios, con la lectura, en ese lugar. Y resulta que todos ellos vienen de artesanos. Son descendientes de los herreros, de los talabarteros, de los obrajeros, de los artesanos que trabajaban para la hacienda. Así es. Una hacienda enorme, con casi 500.000 de hectáreas, con una gran producción ovina, y todos ellos sabían, sus ancestros trabajaron con las manos. Y es muy fácil, porque está ahí en la mente, en el subconsciente de ellos, el trabajar, tienen una habilidad para trabajar con las manos, y son gente sensible, gente perceptiva, y por eso ha sido posible trabajar ahí. No son gente muy primaria, elemental, no son gente muy sensible, y ellos se sienten ya ahora partícipes, tienen una identidad con los festivales culturales, reciben por ejemplo una exposición y no hay un vino de honor, entonces llegan ellos de una manera espontánea, generosa, con una canasta enorme de buñuelos y ollas de café para los asistentes a la presentación de un libro o de una exposición. Tienen galería, tienen biblioteca, tienen centros de producción artesanal también, pero además hacen unas comidas sensacionales. Luego las mujeres, los hombres llegan, cocinan, comparten el pan y la sal, los quesos deliciosos que se hacen por allá. Y debo de decir que es un proyecto muy interesante, sobre todo porque es un artista zacatecano migrante que decidió regresar constantemente a su pueblo para compartir el conocimiento, pero para compartir también la poesía. La poesía está aquí presente en su obra, está presente también en ese proyecto de Sierra Hermosa, y creo yo que eso vale la pena destacarlo. ¿Por qué no quedarse por allá como pudiera ser, ¿no? Quedarse en la Ciudad de México? ¿Qué lo hace regresar constantemente a su tierra? Yo regreso ahí porque ese lugar me da la fuerza, me da el impulso, me da lo que mi hija, la doctora en historia, dice, es la fuerza del desierto, lo que te lleva por el mundo. Y regreso, estando en Praga o estando en Viena, que amo profundamente, Viena, bien amada, una ciudad en la que compatibilizo muy bien, donde hay obra en colecciones particulares, y daría lo que fuera por estar en mi comunidad, por estar en Zacatecas, por disfrutar algo que tú me mencionabas, los pipianes, los orejones, toda esta comida maravillosa que tenemos en Zacatecas, ¿no? De alguna manera, pues esta gente hacen festivales y me dicen, bueno, van a venir, ¿cuánta gente piensas que venga a la inauguración o a la presentación de la Orquesta Sinfónica del Mundo? Yo calculo, somos 250 en el que me cuento,
campesinos que vivimos aquí, que estamos aquí, más otros 250 de las aldeas vecinas, de las comunidades que se acercan, porque ya también ha influido, ya es una aldea emblemática. Otros que vendrán de Charcas, San Luis Potosí, de Santo Domingo. ¿De pastoría también? De pastoría. Ayer me presentó a un chico que está trabajando también ya. De una pastoría, es decir, ya están otros con un proyecto muy hermoso que tú debes de conocer muy bien, que han hecho como sede o subsede Sierra Hermosa, que son el Carretón del Desierto. Así es, el grupo de teatro. Todo esto ha influido muchísimo en las personas, pero ¿por qué? Porque hay un terreno fértil en donde estos proyectos fructifican. ¿Sí? No puedes ir a un pueblo donde solo los mueve la usura, ¿sí? Los mueve esa mentalidad de mercaderes. Es terrible, ¿no? Acabo de exponer en una ciudad en el norte, que no me acuerdo cómo se llama, que ya lo olvidé, y todavía sigue siendo una ciudad donde el Dios es el dinero, y el dinero no tiene templo. Zacatecas es otra cosa, es otro mundo, y la gente del desierto, siempre, todos, hay mucho material ahí, cada habitante, yo parafraseo ahí a Jaime Sabines, cada habitante de Sierra Hermosa es un poeta, mientras no demuestre lo contrario. Lo contrario, pero yo diría que cada habitante de Zacatecas es un poeta, mientras no demuestre lo contrario. Yo creo que sí, pero hay que dar la cara, hay que publicar, y el poeta que no publica no existe. O el pintor que no exhibe. Sí, está muerto. Hablemos de esta exposición, porque yo veo diferentes técnicas, además de las que ya mencionamos. Vemos en la sala contigua que también hay grabado, hay libros de autor, hay técnicas ya de dibujo sobre lino, es decir, en el pasillo encontramos simplemente una producción de escultura muy potente. Yo estaba acostumbrada a ver últimamente sobre todo trabajo en papel, que me gusta mucho, pero me gustó mucho en esta ocasión también el trabajo en cerámica y escultura que está en esta exposición. ¿Qué hace Juan Manuel de la Rosa para conceptualizar toda una exposición como esta, que además tiene extensión en la Galería Arroyo de la Plata? ¿Cuál fue, digamos, la línea discursiva de esto? Falta un mezcalito de Zacatecas aquí para... ¿Qué mezcalito? ¿De qué parte le gusta el mezcalito? ¿Jalpa, la pendencia o el clandestino? ¿Cuál es ese? El clandestino son como los amores, los clandestinos son los mejores. Hay una haciendita al sur de Zacatecas que se llama Saldaña, de ahí viene el mejor mezcal, donde estos señores, estos artesanos no tienen ni siquiera para la botella. Entonces va uno con un envase de otro contenido, lo lavan muy bien y le dan a granel, le venden el mezcalito. Y ese es el mezcal que que le pedía el poeta Alejandro Aura que le lleváramos desde Saldaña, mezcal zacatecano, hasta Madrid. ¿Y cómo se hace esta exposición? Bueno, pues es que es la inquietud que te lleva a experimentar en distintos materiales. El papel primero, usando los colorantes. Estoy enamorado de una hembrita, profundamente enamorado de una hembra, que se llama Cocus cacti, que es la grana cochinilla, y que en Zacatecas seguro hubo cultivo. Nochistlán, Nochestli en náhuatl quiere decir grana cochinilla, sangre de nopal, y seguro en Nochistlán se cultivaba grana cochinilla. Es el rojo mexicano, un rojo magnífico, maravilloso, que lo usaban los altos dignatarios en Europa y con el que hubo guerras. Y siempre estoy trabajando con estas hembritas que están ya secas, y las hidrato, las hiervo, y siempre el resultado es distinto. En cada material es diferente, porque hay una explicación por la alcalinidad, por la acidez, y siempre el resultado es diferente. Hay algunos pintores que no han estudiado la técnica de pintura, y los respeto muchísimo, todos los colegas me merecen un profundo respeto en la corriente que trabajen. Soy muy respetuoso, sé lo que es ser pintor, y el esfuerzo, y lo que es entregarse a este oficio.
Desde ahí me merecen respeto. Pero algunos dicen, algunos pintores, le tienen miedo a los colorantes de origen natural, porque piensan que no son firmes a la luz. Pero ahí está el ejemplo de textiles del Perú que tienen miles de años y están ahí. Y hay colorantes de grana ya que están ahí. Yo tengo mantas del siglo XIX y el carmín perfecto. Entonces... la grana cochinilla incluso la podemos encontrar en la mufa, ¿sabía? Sé que existe, aquí la llaman, es grana silvestre, tiene un nombre que me encanta, el nombre es granizo, que lo tienen como una plaga. Y ahora están publicando un libro al rescatador de todo esto que se había perdido en México. Después de la plata y el oro, lo que más metía divisas en aquel, llamémosle así, en el virreinato, fue la grana cochinilla. Grandes cantidades de grana se enviaban a Europa para las mantas, los mantones, las capas de los reyes, para el Tintoretto en Italia, Van Gogh, muchos pintores se fascinan, se enamoran de ese color, ¿no? Y este investigador acaba de morir, el ingeniero del Río, sabía muchísimo de la grana, también cayó en el embrujo de estas hembras. Y es muy curioso porque aquí hay algo, a mí me fascina, porque hay algo de misterio. Resulta que la grana cochinilla es un pequeño bichito, un insecto, ¿sí? Que es un parásito del nopal, y el macho nace y se despega de lo que podríamos decir cordón umbilical de la madre, de la hembra, y es incapaz de alimentarse. Vive 3 días. Solamente 3 días. Y su única misión en el mundo es, como es incapaz de alimentarse, su misión en este mundo es solamente fecundar. Se la pasa 3 días fecundando, y entonces la hembra recibe esta parte del macho que muere y se pega al nopal y empiezan el proceso de ir alimentando, creciéndose para producir los huevecillos donde se van a reproducir, y aumenta su vientre tremendamente, en unos 20% su vientre se va inflando, y es lo que da color, el ácido carmínico. Es el tono rojizo. El tono, el carmín profundo, el rojo grana, y lo cual comprueba que, como en la vida, la única que da color es la hembra. Muy bien, la mujer. Yo coincido con eso, pero hay que considerar también la importancia del varón, ¿no? Pues sí, a propósito de estas competencias absurdas que tenemos yo creo que ¿no? se complementan. Se complementan, yo estoy de acuerdo con usted. Maestro, otra cosa, veo también mucha referencia a sus lecturas. Esta exposición es una muestra de que es además usted un gran lector. Hay una pieza que me llama la atención, es un homenaje a Alfonso Reyes, y no dejo de pensar pues en estas revoluciones cósmicas que hay alrededor también de la creación artística. Sigo creyendo que el libro no puede morir, no debe morir, el libro impreso, el libro que se completa a través de un poeta solo no puede ser un libro. Requiere del estampador, del que hace el papel, requiere del distribuidor y requiere finalmente, para que se complete, del lector. Y no es lo mismo leer en una pantalla con letras de luz que leer en un libro. Hay una especie de sensualidad ahí también. Y para cosas prácticas, bueno, está bien que se lea en un libro electrónico, pero nadie podrá acabar con el libro. Y este poema que tú conoces bien seguramente, que se llama El Sol de Monterrey, es un homenaje a Alfonso Reyes, que era mexicano universal, que estuvo viajando por todo el mundo, era muy apreciado en España, en Colombia, un gran humanista. Así es.
que a pesar de su destino, lo sabemos como su padre atacó el Palacio Nacional, muere ahí en ese intento, y sin embargo don Alfonso sobresale, hace su vida en el exilio, casi lejos de México. Y era muy amigo de Borges, Borges lo consideraba su maestro. Y siempre hay algo, decía un amigo en Monterrey, un maestro, tu trabajo siempre tiene una connotación poética. Así es, yo coincido con eso, porque además enfrente tenemos también un homenaje que usted le realiza a Laura López Velarde. Y yo creo que es porque soy un poeta frustrado. Tengo 2 o 3 profesiones que son que no pude concretar en mi vida. Una es la de poeta. Una es no haber sido poeta, no haber sido chef y no haber sido arquitecto. En algunos grandes artistas, a lo mejor no tuve la estatura ni la capacidad, pero tú sabes que Leonardo da Vinci acabó muriendo, termina como chef, termina su vida como chef 20 años en Francia. ¿Sí? Y él era capaz de ver un genio, guardada la divina proporción, era un genio. Él escribía al revés porque era zurdo. Científico. Se adelantó muchísimo a lo que sabemos, a lo que es la aviación, y inventó platillos, inventó todos los dobleces de las servilletas posibles. Las servilletas, porque inventa desde las servilletas, exactamente. Porque antes se usaban animales para un conejo que te ponían aquí. Ponían un conejo y entonces los invitados a la mesa tenían que limpiarse. Ese conejo ya estaba un poquito, digamos, con textura y con color, y lo movían y traían otro conejo, y Leonardo inventa un trapo, la servilleta, y los comensales, cuando ven ese trapo, no sabían para qué servía, se limpiaban las narices con él, no sabían para qué era ese trapo, un trapo de lino tal vez. Y él inventa el tenedor, él inventa todos los cortes de la nouvelle cuisine, de la cocina de vanguardia, de la deconstrucción de la cocina actual. Leonardo ya lo había inventado. Era un artista genial. Todos los que me están mencionando genios del arte. Sí, sin duda. Pero creo que hay una coincidencia alrededor de ellos, la constancia, la disciplina, sí. esta pasión por conocer y no dejar de experimentar con cosas, con técnicas, con temas incluso. Hay algo, esto de la constancia, de la disciplina que tú mencionas, para mí es muy importante, porque los japoneses, estando un tiempo en Japón, viviendo muy poco tiempo, fueron 2 años, es nada para poder apreciar una cultura tan vasta, tan intensa, tan bella, ¿no? Y que me marcó muchísimo, sin duda. Ellos dicen, nosotros no tenemos talento, nosotros tenemos disciplina. El mexicano hay enorme capacidad creativa, tenemos muchas cosas muy positivas. Yo creo que tenemos que recuperar ese optimismo, toda esa confianza, para saber que nosotros podemos realizar cosas, pero tenemos que tener disciplina y constancia. Sin eso no se hace nada. ¿Cómo puedes tú ver algunos resultados? Yo veo que en Zacatecas hay mucho talento entre los artistas plásticos, entre los artistas visuales. Hay muchísimo talento, pero no objeto esto de una manera despectiva ni haciendo una crítica a mis colegas, sino que ese talento habría que salir, habría que ver otros mundos, habría que tener más disciplina, porque si no tenemos la estatura de nuestra propia, la visión de nuestra propia estatura. Hay que tener la visión de lo que tu vista alcanza, si no estamos limitados. Hay uno o dos ejemplos de artistas jóvenes que ya salieron y están destacando, con muchas capacidades, con muchos dones, pero yo veo mucho talento aquí. Pero hace falta viajar. Viajar, yo creo que en Japón dicen algo muy sencillo, dice, cuando un hombre tiene un mundo, e incluyo el género, sí, claro. hombre
del hombre, la mujer y el hombre, cuando alguien tiene mundo, ese hombre o ese ser humano que es delicado, sensible, perceptivo, culto, ese hombre tiene T. Como decían los japoneses. Pues, ese hombre tiene T. Cuando un hombre es muy rústico, aunque tenga dinero, Sí, claro. cuando un hombre es muy elemental, muy primario, ese hombre carece de té. El simple hecho de beber una taza de té da origen a muchas artes, a la cerámica, al arreglo floral, a la arquitectura, a la poesía, a la caligrafía. Entonces, yo creo que hay que tratar de viajar para tener té. Y sobre todo para seguir esta tradición de nuestros artistas zacatecanos viajeros. Estamos en un museo, el Francisco Goitia, en el que tenemos artistas viajeros por excelencia. Están Julio Ruelas, viajero, Francisco Goitia, viajero también, Pedro y Rafael Coronel, viajeros, y el maestro Manuel Felgueres, que no ha dejado de viajar toda su vida. Y en la planta alta está otro viajero zacatecano, Juan Manuel de la Rosa. Y todos tienen té, aludiendo a lo que nos acaba de decir en este momento. Yo tengo una duda y aquí lo converso contigo, Sí. o diálogo. Es una pregunta que siempre me he hecho. ¿Por qué la gran cultura zacatecana se ha hecho en la lejanía, en el destierro? La gran obra de Ruelas no está hecha en México. La gran obra de Coronel tampoco. La del maestro Felgueres tampoco. Felgueres, por ejemplo, a quien le tengo un profundo respeto, una admiración, un hombre que ha tenido constancia, que trabaja a los 90 años. A una de las personas que más admiro por su generosidad, por su bondad y por quien tengo mucho cariño, que es Rafael Coronel, ha hecho su obra afuera. Los Magdaleno también hicieron su obra afuera. Sí. Estos paisanos de Villa de Cos, los Amador, Cachita Amador, Severo Amador, que además es Amador, un paisano. sí. Y habría que retomar la figura de Severo Amador. Severo Amador y de la hija, de Cachita. De Atreras. A ella sí por lo menos tiene un festival ya de... Pero es a nivel local. A nivel local. Ella fue compañera de Siqueiros. Ajá. Tuvieron una historia de amor maravillosa, y hay unas fotos lindísimas de Cachita Amador. Cachita Amador es muy conocida, muy apreciada en el medio artístico en la Ciudad de México y en otros países, pero, como decía López Velarde, nadie es poeta en su tierra. Pues Severo Amador terminó siendo un poeta en la Castañeda. Él pasa los últimos años de su vida en la Castañeda. Tuvo solo una exposición individual. Hay otro de la pintura, hay otro pintor que se han adjudicado, que lo han adoptado y que ahora lo presumen como si fuera pintor de ellos. Hay un museo, hay una bienal, un festival que se llama Rubén Herrera. Ese museo acaba de ser un museo grande en Saltillo, Coahuila, y exponen en el Museo Nacional y lo piensan, lo ponen como si fuera un pintor de Saltillo. Y no, en realidad es un pintor zacatecano y de Villa de Cos. Además Es de Villa de Cos. Y hay otro personaje, la mujer que tuvo más poder durante 40 años, 50 años en la política en México, que era nacida también en una pequeña aldea de Villa de Cos, que es, no recuerdo el nombre, pero sí importantísima y habría que rescatarla. Ella se llama Conchita, pero la Universidad de Guanajuato acaba de publicar un libro. Pero digamos que hay muchos personajes. Fue la secretaria personal de Madero, fue la secretaria personal de Álvaro Obregón y al final de Calles, y tuvo muchísimo poder. No había gobernador, rector en el país que si no lo aprobaba. Conchita, no recuerdo, perdón. Lo investigamos y complementamos el dato. A mí lo que me gusta es que luego los artistas de cada uno de los municipios conocen a fondo sus municipios también. Yo, por ejemplo, conozco artistas de Fresnillo que
que adoran su municipio. Lo conozco a usted, que además adora Villa de Cos. Qué interesante sería que cada municipio tuviera personajes de mucho trabajo y de mucho talento. A lo mejor sí los hay, nos falta descubrirlos, ¿no? Yo creo que en este momento se dan las circunstancias en el país, a nivel federal y a nivel estatal, para que la cultura llegue a la última aldea. Eso dice, eso se dice. Pero yo creo también que para ahí hay que no imponerlo, sino incorporar al habitante, que participe el habitante. Si no, no funciona, porque han hecho estos proyectos que tú debes de conocer, que le llaman raíces del viento, raíces salas de lectura, y te mandan una biblioteca básica de 200 libros, lo mandan a una escuela primaria y es una biblioteca muerta. Pero además sin promotor de lectura. Exactamente, no tienen monitores, no tienen animadores de la lectura. No, así no funciona. No, claro que no. Tienen que tener actores invitados, poetas invitados, monitores que estén siguiendo el proyecto de la lectura en voz alta. Así es. Si no, no son bibliotecas muertas. Tendríamos que hacer un proyecto basándonos sobre todo en uno que ya está funcionando, que es el que ya hablamos, que es el suyo en Sierra Hermosa. Espero que nos invite pronto. Tenemos ya varios años esperando la invitación para ir a compartir el pan y la sal con la gente de ese maravilloso lugar. No, yo creo que con el programa de hoy, con esta entrevista, has acumulado mucho millaje para tener el boleto de entrada a Sierra Hermosa. Ya me lo estoy mereciendo un poco, maestro. Muy bien. No, con mucho gusto. Yo lo quiero felicitar mucho por esta exposición Diáspora Personal. Y voy a aprovechar la ocasión para invitar a quienes nos ven para que vengan al Museo Francisco Goitia, para que conozcan el trabajo de este artista que es uno de nuestros máximos orgullos en Zacatecas. Además, sí podemos decir eso, y no cualquiera puede. Es usted una persona muy querida en su tierra y yo creo que eso se lo ha ganado a pulso por el trabajo social, pero sobre todo por el trabajo dedicado al arte durante ya algunos años. Nació en 1945. 45, sí. Fíjense nada más, llega la gente aquí y no para de sorprenderse de ver lo que este señor, Juan Manuel de la Rosa, sigue haciendo constantemente. Sí, ¿recuerdas cuando recordábamos? ¿Recuerdas cuando recordábamos? Pues ya recordé que es Cholita González, este gran personaje, esta gran mujer que habría que Villadecos, que habría que rescatar también. Pero como la historia la hace, no sé quién la hace, no me voy a meter en problemas ahorita. Es muy serio el momento ahorita y no voy a opinar. Pero yo le quiero invitar a hagamos un proyecto para rescatar la memoria de Severo Amador. Sí, me interesa, sí, a mí me interesa mucho también. Estas dos personas, tanto el padre como el hijo, así es. Son importantísimos. Pero en el área de las artes plásticas, Severo Amador tiene logros muy interesantes, como el haber creado la primera academia de dibujo en la ciudad de Aguascalientes, en 1901. Además, él fue maestro de Saturnino Herrán. Y yo creo que vale la pena también conocer a estos personajes zacatecanos. Pues tú tienes esa inquietud y habría que rescatarlo. ¿Por qué muchos pintores zacatecanos están olvidados? ¿Por qué ningún pueblo, ningún país ha soportado a sus artistas en vida? ¿Por qué? No sé, no entiendo por qué, porque les estorban o por prejuicios, pero... Por falta de información. Información, cultura, llámale como tú quieras, pero... Yo creo que, por ejemplo, César Vallejo, que lo mataron de hambre, que lo escupieron, lo ignoraron en su propio país, y él decía, quiero morir en París con aguacero, en una tarde de la que ya tengo el recuerdo. ¿Y quién sí lo logró con Julio Ruelas? Y Ruelas, que hay algo ahí un poco con sus restos, un problema legal que no los pueden traer a Zacatecas. No, pero él no quería venir a Zacatecas. Él no quería, por eso no quería volver a Zacatecas, porque justamente tenía, yo creo que tenía no un rencor, sino que no quería volver a Zacatecas donde fue maltratado.
Yo difiero de eso, pero yo creo que difiero de eso porque siento que él vivió muy pocos años en Zacatecas y encontró en París el lugar ideal para terminar sus días. Tan es así que dijo, yo no quiero regresar a México, yo quiero morir en París y sepulta en México. Sí, no, pues es como Carlos Fuentes, perdón, pero Carlos Fuentes muere, lo admiro muchísimo, lo he leído mucho, lo he releído, y él no quería ser sepultado en México, él quería ser sepultado en Montparnasse. Y en el mismo cementerio. Incluso él quería, entonces todavía no llegó al Père Lachaise, donde están los grandes artistas, ¿no? El que quieras tú. Entonces... Pues bien, en Montparnasse está Julio Ruelas, Cortázar, pero está Julio Ruelas, él es el mero. Habría que pedirle permiso a los herederos para traerlo, ¿no? A ver, yo espero que el momento, por supuesto, no llegue pronto, pero ¿usted dónde quiere quedar? Mi casa es el mundo y mi tumba será el aire. Ok, esperemos que pase mucho tiempo antes No, de y además hay una cosa que yo espero que el día de mi muerte no esté presente. Sí, porque no se está de acuerdo con la muerte muy seguido, bueno, de acuerdo. Maestro, le quiero agradecer mucho esta entrevista. Después de 7 años se me hizo. Se lo quiero agradecer. Espero seguir poblando puntos para que me invite ahora a Sierra Hermosa. En cuanto se den las condiciones, sea apropiado ir, estás invitada. Bienvenida al salvaje desierto, como decía Otón. Bienvenido a Zacatecas. Sí, gracias. Es una paradita en el camino. De acuerdo. Una gran parada en el camino. Un Muchas puntito gracias. en la línea trazada de la vida. Así es. Gracias. Pues gracias. Maestro. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.